Saludos y bienvenidos a los estudios de Mujer Recibe tu Unción. El mensaje de hoy será presentado por la doctora Jacqueline Torres. Esta reflexión revela cómo las temporadas de ocultamiento conducen a temporadas de cosecha, donde tu preparación cumple con un propósito. Cuando el mundo no te ve, es porque Dios te está moldeando. A veces, el silencio es el maestro más ruidoso. Lo que crece en la oscuridad a menudo da los frutos más dulces. El título de este mensaje, La unción silenciosa. La reflexión, cuando la soledad habla más fuerte que el propósito. Un título que insinúa la tensión entre la llamada divina y el aislamiento personal. Una reflexión que los lleva a la paradoja de sentirse invisibles mientras están preparados para algo más grande. ¿Alguna vez has sentido que la vida te pasa por delante? ¿Alguna vez has estado en una estación donde sabes en lo profundo de tu corazón que Dios ha puesto dones, talentos y pasiones dentro de ti, pero sientes como si nada estuviera sucediendo, como si estuvieras atascado? Tal vez has orado, has servido fielmente, has hecho todo lo que sabes hacer y sin embargo nada parece cambiar. Es como si la visión que Dios te dio para tu vida estuviera muy arriba en el cielo, pero tu realidad se siente muy abajo en la tierra. Puede ser que incluso le preguntes a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué todo está paralizado? Déjame ser honesta. Dios no te ha olvidado y no te está dejando atrás. Podría ser que el Espíritu Santo te haya puesto intencionalmente en una temporada de ocultación o escondimiento, no para castigarte, sino para prepararte para algo más grande. Hoy quiero animarlos con esta verdad. A veces Dios nos esconde por una razón, nos oculta, no para ignorarnos, sino para trabajar sobre nosotros, desarrollarnos y prepararnos para la próxima temporada. Esta reflexión es para aquellos de ustedes que están en una temporada de transición, para aquellos que están frustrados, para aquellos que sienten que sus sueños se han estancado y para aquellos que se preguntan, ¿qué sigue? Creo que a medida que destrañamos lo que significa estar escondido por el Espíritu Santo, comenzaremos a entender el propósito de Dios en esta etapa de nuestra vida. Pasarás de la confusión a la claridad, del desánimo al aliento. Verás que estar escondido no se trata de ser pasado por alto o abandonado. Estar escondido por el Espíritu Santo se trata de ser desarrollado, protegido y preparado. Es mi esperanza que a medida que comprendemos este principio, encuentren paz en el tiempo perfecto de Dios y paciencia en su proceso. Comencemos por reconocer que estar escondido por el Espíritu Santo tiene un propósito divino. No es un juego de azar y ciertamente no es un error. Piensa en la historia de David en Primera de Samuel, cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel. David ni siquiera era considerado por su padre. Estaba en el campo cuidando ovejas. En la superficie podría haber parecido que David fue olvidado o pasado por alto, pero él estaba exactamente donde Dios lo quería, escondido por un tiempo, esperando el momento en que Dios lo sacaría adelante. Al igual que David, hay momentos en los que Dios nos esconde para protegernos, desarrollarnos y prepararnos. La obra de Dios en nuestras vidas es lenta y con propósito, especialmente cuando se trata de moldear nuestro carácter. Dios no tiene prisa por llevarnos a la perfección, pero nos da tiempo para crecer, como cuando Dios permitió que la estación oculta de David sirviera como un periodo de preparación para su eventual reinado. Una de las razones por las que el Espíritu Santo puede ocultarte es para tu protección, porque ciertas batallas, desafíos y presiones vienen con posiciones de influencia y responsabilidad para las cuales no podrías estar listo. Sin embargo, a veces Dios te mantiene en el trasfondo porque sabe que si entras en una posición demasiado pronto podría aplastar. En términos modernos, esto podría parecer como alguien que está ansioso por un ascenso en el trabajo. Pero Dios no lo dice todavía. Tal vez usted ha estado sirviendo fielmente en un ministerio, pero siente que otros están siendo promovidos antes que usted. O tal vez usted está soltero y orando por un cónyuge, pero nadie ha venido todavía. Es fácil frustrarse en estos momentos. Pero, ¿qué pasa si Dios te está protegiendo de algo que no puedes ver? ¿Qué pasaría si ese ascenso al trabajo te llevará a más estrés del que estás preparado para manejar?
¿Qué pasa si Dios está protegiendo tu corazón sabiendo que la persona que tiene para ti no está lista todavía o no estás listo para ellos? Los retrasos de Dios son a menudo su forma de protección o preparación en su trabajo. Lo que a menudo vemos como incomodidad o retraso puede ser la manera de Dios de formarnos, mantenernos fuera del daño o refinar nuestro carácter para un futuro que aún no podemos ver. La protección de Dios no siempre se ve como las respuestas que queremos. A veces su protección viene en forma de retraso, particularmente en un mundo que valora la velocidad y el éxito instantáneo. Es fácil olvidar que Dios está más preocupado con tu carácter que tu comodidad. Está más centrado en quién te estás convirtiendo que en qué tan rápido estás logrando cosas. En el Salmo 91:4 nos recuerda que Dios nos cubre con sus plumas y bajo sus alas encontramos refugio. A veces estar oculto es la manera de Dios mantenerte bajo sus alas hasta que el momento sea correcto. Otra razón clave por la cual Dios te oculta es para tu desarrollo. Volvamos a David. Mientras estaba en el campo cuidando ovejas, no solo estaba perdiendo tiempo, sino que estaba desarrollando habilidades que lo ayudarían más tarde como rey. Estaba aprendiendo a liderar, proteger y luchar. Lo más importante era que estaba desarrollando su relación con Dios. Esos momentos tranquilos en el campo, lejos del centro de atención, fueron los momentos en que el corazón de David fue formado y moldeado por el Espíritu Santo. El ocultamiento podría parecer que estás trabajando diligentemente en un trabajo que se siente insignificante o sirviendo fielmente en un ministerio pequeño. Tal vez estés en una carrera que se siente lejos de tu vocación o estás criando niños en una temporada donde tus sueños parecen lejanos. Pero déjame asegurarte que nada de esto es en vano. Dios está usando este tiempo para desarrollar tu carácter y refinar tu corazón. Recordemos la historia de José, otro hombre que pasó por un largo periodo de ocultamiento antes de entrar en su vocación. Dios le dio a José sueños de grandeza, pero antes de que esos sueños se cumplieran, José pasó años en la esclavitud y prisión. Debe haber sentido como si estuviera yendo en la dirección opuesta de su vocación. Pero durante esos años, Dios estaba desarrollando el carácter de José. Cuando José llegó a ser el segundo al mando en Egipto, él estaba equipado, no solo con habilidades de liderazgo, sino con humildad, sabiduría y compasión. En tu propia vida, las estaciones ocultas son cuando Dios está desarrollando tu carácter. ¿Estás siendo fiel a lo que está delante de ti? ¿Estás sirviendo con un corazón humilde, incluso cuando sientes que nadie está mirando? ¿Estás pasando tiempo a solas con Dios? Estas son las preguntas que importan. Dios está mucho más preocupado con tu vida interior que con tus logros exteriores. Cuando salgas de esta estación será evidente que no estabas perdiendo el tiempo. Estabas preparado para algo mayor. Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra felicidad. Es en los momentos aparentemente insignificantes de nuestras vidas diarias donde ocurre el trabajo espiritual más importante. Ya sea que estemos siendo fieles en las pequeñas cosas o buscando la voluntad de Dios en la oscuridad. Aquí es donde se forma el verdadero carácter. Dios también nos esconde para prepararnos para la próxima temporada de nuestras vidas. Antes de que Dios te promueva, Él te prepara. Piensa en Jesús antes de que comenzara su ministerio público. Pasó 30 años viviendo en relativa oscuridad y trabajó como carpintero sirviendo a su comunidad en un trabajo cotidiano. Pero esos años no fueron desperdiciados, fueron años de preparación, donde Jesús estaba alineando su corazón con la voluntad del Padre, estudiando las Escrituras y preparándose para la increíble misión que le esperaba. Dios está usando esa estación oculta para prepararte para lo que viene. Tal vez estás frustrado porque parece que las promesas de Dios se retrasan, pero recuerda que el tiempo de Dios es perfecto, no tiene prisa y nunca llega tarde. Cuando el momento es correcto, Él te llevará al lugar que ha preparado para ti. Eclesiastés dice que ha hecho todo hermoso en su tiempo, incluyéndolo a usted. No eres un proyecto que Dios se apresura a completar. Tú eres su obra maestra y Él se está tomando su tiempo para asegurarse de que cada detalle de tu vida se alinea con su plan perfecto. Ahora, esperar es difícil y estar oculto puede ser desalentador, especialmente cuando el enemigo empieza a susurrar mentiras como no eres lo suficientemente bueno o si iba a pasar, ya habría pasado.
El desánimo es una de las herramientas más grandes del enemigo en las temporadas de ocultamiento, pero hoy vamos a aprender cómo superarlo. Al enemigo le encanta atacarnos en nuestras temporadas ocultas, porque sabe que es cuando somos vulnerables, cuando parece que no pasa nada, que todo está estancado. Es fácil empezar a creer las mentiras que te dice, que no tienes el talento suficiente, has perdido tu oportunidad, Dios se ha olvidado de ti, o alguien más va a tomar tu lugar. Esas son mentiras directas del enemigo y tienes que rechazarlas. Pensar de nuevo en la historia de David. Incluso después de ser ungido para ser rey, tuvo que pasar años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas y viviendo como un fugitivo. ¿Puedes imaginar las mentiras que el enemigo debe haber susurrado a David durante esos años? Nunca serás rey. Saúl te matará. Dios ha olvidado su promesa. Pero David se negó a creer esas mentiras. En vez de eso, confió en el tiempo y la provisión de Dios. De la misma manera, usted tiene que rechazar las mentiras del enemigo y reemplazarlos con la verdad de la palabra de Dios. El enemigo dice, no eres suficiente. Pero Salmo 139:14 Dios dice que eres temible y maravillosamente hecho. El enemigo dice, es demasiado tarde para ti. Pero Jeremías 29:11 Dios dice, yo conozco los planes que tengo para ti, planes para hacerte prosperar y no hacerte daño, planes para darte esperanza y un futuro. El enemigo dice, has perdido tu oportunidad. Pero Filipenses 4:13 Dios dice que puedes hacer todas las cosas a través de Cristo quien te fortalece. Cuando el enemigo ataca, usted se mantiene firme en las promesas de Dios. Habla la verdad de Dios sobre su vida y rechaza las mentiras del enemigo. Una de las cosas más difíciles que hacer en un tiempo oculto es confiar en el tiempo de Dios. En el mundo de hoy estamos tan acostumbrados a la gratificación inmediata. Si queremos algo, podemos pedirlo en línea y que se entregue al día siguiente. Si necesitamos información, en segundos podemos buscarlo en Google. Pero Dios no opera en nuestra línea de tiempo. Él no tiene prisa. Proverbios 3:5-6 nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra comprensión en todos nuestros caminos. Reconozcámoslo y Él hará su camino recto. Confiar en el tiempo de Dios requiere rendirse a tu línea de tiempo. Significa reconocer que Dios sabe mejor que tú y que sus planes para ti son buenos. En el libro de Habacuc, el profeta estaba frustrado porque sentía que Dios estaba retrasando la justicia para el pueblo de Israel. Clamó a Dios preguntando por qué estaba tardando tanto en actuar. Pero en Habacuc 2:3, la respuesta de Dios fue clara. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si estás en una estación donde sientes que las promesas de Dios están retrasadas, no te desanimes. El tiempo de Dios es perfecto. Lo que parece un retraso para ti es Dios preparando todo para alinear su voluntad perfecta. No te rindas, no te apresures. Confía en que Dios está trabajando detrás de las escenas, incluso cuando no puedes verlo. Dios nunca se apresura. No hay limitaciones de tiempo contra las cuales debe trabajar. Saber esto es para calmar nuestros espíritus y relajar nuestros nervios. El tiempo de Dios es siempre perfecto, incluso cuando parece que todo está tomando más tiempo del que queremos. Una de las claves para superar el desaliento en una estación oculta es permanecer fiel donde Dios te ha puesto. Puede ser tentador querer crecer frustrado y dejar de esperar, pero recuerde que Dios honra la fidelidad cuando usted es fiel con lo que parece pequeño. Dios sabe que puede confiar en usted con mucho más. Lucas 16:10 dice que el que puede ser confiado con muy poco, también puede ser confiado con mucho. Su fidelidad en esta temporada es lo que te preparará para la próxima, incluso si se siente como si nadie está cuidando de usted. Dios ve su fidelidad. Él ve cómo sirven a los demás detrás de las escenas. Ve tu diligencia en los lugares ocultos y la recompensará. Piensa en José. Él fue fiel en la casa de Potifar. Fue fiel en prisión y finalmente Dios lo puso en una posición de gran influencia. Las estaciones ocultas de José no fueron desperdiciadas porque él permaneció fiel. De la misma manera que tu estación oculta no es desperdiciada.
Continúa amando, sigue creciendo donde estás y confía en que Dios está usando este tiempo para prepararte para algo mayor. Quizás la parte más difícil de estar oculto es aprender a abrazar el proceso de preparación. A menudo queremos saltar a la parte donde todo ya se ha manifestado y está funcionando. Pero la verdad es que el proceso es donde ocurre el crecimiento real. Es en el proceso que Dios nos molda, nos forma y nos prepara para lo que viene. En las estaciones de ocultamiento, Dios purifica nuestros corazones, despoja nuestras ambiciones egoístas, nuestra necesidad de aprobación y nuestro deseo de resultados rápidos. Él nos enseña a servirle por amor, no por deseo de reconocimiento. Así como el oro se refina en el fuego, nosotros somos refinados a través del proceso. El fuego quema impurezas y deja el resultado de un elemento puro. El ocultamiento tiene una manera de revelar nuestros verdaderos motivos. ¿Estamos sirviendo porque amamos a Dios o porque queremos ser notados? ¿Somos fieles porque confiamos en Él o porque queremos algo a cambio? Dios usa estaciones ocultas para purificar nuestros corazones y alinear nuestros motivos con los suyos. Quiere que sirvamos desde un lugar de amor y humildad, no desde un deseo de fama o reconocimiento. Este proceso de purificación es esencial porque nos prepara para llevar el peso del llamado que ha puesto en nuestras vidas. Uno de los elementos más valiosos que Dios desarrolla en nosotros durante las estaciones ocultas es la resistencia. ¿Sabes por qué? La resistencia no se construye en momentos de facilidad, son momentos de perseverancia. Se construyen cuando seguimos adelante, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Santiago 1, 2 al 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La resistencia es lo que nos mantiene en marcha cuando el viaje es largo, es lo que nos sostiene cuando el camino se vuelve difícil y es lo que nos prepara para estar firmes cuando entramos en la plenitud de nuestra vocación. Sin resistencia, nos rendiremos al primer signo de dificultad. Pero con resistencia, podemos seguir corriendo la carrera sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Por último, Dios usa las estaciones ocultas para prepararte para la influencia que te va a dar. Si quieres ser usado por Dios, tienes que estar dispuesto a pasar por el proceso de preparación. El ser una persona influyente no es algo que se tome a la ligera. Es una responsabilidad, no una recompensa. Piensa de nuevo en David. Cuando finalmente se convirtió en rey, no usó su influencia para su ganancia. La utilizó para servir al pueblo de Dios. Ese es el tipo de líder que Dios está buscando. Alguien que ha sido purificado, probado y preparado. Alguien que usará su influencia para servir, no para ser servido. De la misma manera, Dios está preparándote para ser una persona influyente. Él está moldeando tu corazón, construyendo tu carácter y desarrollando tu resistencia, de modo que cuando llegue el momento, serás capaz de llevar el peso de tu llamado. La influencia y la autoridad no deben buscarse por sí mismas, sino como oportunidades para servir a otros. Los peligros de buscar influencia por razones egoístas nos recuerdan que el verdadero liderazgo siempre es servicio y humildad. Esto es precisamente lo que Dios hace en nosotros durante las estaciones de ocultamiento. Él nos forma en el tipo de personas que pueden manejar ser influyentes, con integridad y amor. Estar oculto por el Espíritu Santo no es un castigo, es una preparación, es una estación donde Dios está haciendo obra profunda en ti, protegiéndote, desarrollando tu carácter y preparándote para lo que viene. Incluso cuando sientes que no está pasando nada, confía en que Dios está trabajando detrás de las escenas. Él está poniendo una base que apoyará todo lo que ha planeado para tu futuro. Entonces, ¿cómo respondemos a esta estación oculta, a este aislamiento personal? Nos mantenemos fieles, confiamos en el tiempo de Dios, rechazamos las mentiras del enemigo y aceptamos el proceso, sabiendo que Dios nos está preparando para algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Mientras caminan por esta estación, recuerden esto: Dios no se ha olvidado de ustedes. Él los ve, Él los ama y Él está trabajando todas las cosas juntas para tu bien. Tu temporada oculta no se pierde, es donde ocurre el crecimiento real. La unción silenciosa.
cuando la soledad habla más fuerte que el propósito. Esto ha sido una presentación de Mujer Recibe tu Unción y su programa Mujer Resucita, una serie social de temas que incluyen lo personal, lo profesional, lo espiritual, la familia, las amistades, las relaciones, los negocios, la salud, los alimentos y el futuro. Para recibir más información, regístrese hoy en uncionmujer@gmail.com.